El fútbol es un deporte hecho por caballeros, pero quien toma las decisiones siempre son los hombres. Desde la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol, allá por 1848, han pasado más de 150 años. ¿Qué ha cambiado? Las mujeres no llegaron tarde, simplemente no las dejamos pasar. En países como Irán y Arabia Saudita hasta hace apenas unos añitos, las mujeres no tenían incluso permitido entrar a los estadios para ver un partido. Pero en México, un país demócrata, amante de las libertades y la pluralidad, donde los hombres no pueden ser machos porque tienen madres, hermanas y primas, la situación no es tan distinta. Hace 8 años, el país que suda fútbol, el que tiene canchas por todos lados, el que ya fue 2 veces mundialista y va a ser una tercera, el país donde se consagró el Diego y Pelé, ese país hasta hace 8 años no tenía fútbol femenil. Y ya los escuché diciendo, es que no es negocio, ¿no? En 1971, por citar un ejemplo, el Estadio Azteca se llenó para ver la final de fútbol femenil entre Dinamarca y México. ¿Qué pasó? En 50 años no pasó nada. Nada. Las mujeres han sido relegadas en todos los niveles del fútbol. En la cancha, en la tribuna y en los medios. ¿Necesitan pruebas? En los clubes, esas sociedades anónimas de capital no solo variado, sino muy abultado, algunas jugadoras ganan menos que el salario mínimo. Para muestra, Alicia Cervantes, exjugadora del Atlas, quien cuando comenzó ganaba 1,400 pesos mensuales. Sí, 1,400 pesos mensuales. Obviamente no le alcanzaba ni siquiera para los pasajes. Y ante estas realidades, escuchamos a expertos con plumas filosas decir: los salarios los regula la audiencia. Cuando genere lo mismo, hablamos. En el Senado ya se intentó legislar para que exista un salario base igualitario, es decir, que las y los deportistas, como todos los trabajadores, tengan un sueldo que les permita realizar su actividad con dignidad. Sí, claro. Itzel González es digna de ganar lo mismo que Malagón o el Patón Guzmán. Buena m***. El salario se basa en lo que generan, sin leyes que para nada ayudan al país. O al libertario, fan de Milei, Raúl Callao. Las regulaciones solo traen estancamiento y ahuyentan la inversión. Un ejemplo, hablamos con Ale, exjugadora de fuerzas básicas de cierto equipo de cierta ciudad, que nos platicó las condiciones en las que entrenan y juegan. El problema de ellas era como lo económico y había veces que no tenían ni para comer o ni para irse a sus casas y se tenían que quedar ahí, pues no sé, en fechas importantes, ¿no? Como el cumpleaños de su papá, Navidad y cosas así. Entonces a mí me tocó ver mucho eso, igual mis papás tenían como el apego a una compañerita mía que igual no pudo pasar la Navidad con sus papás, y ella era de Playa del Carmen, y pues nosotros nos las trajimos aquí para que no estuviera sola. Si no tenías para cenar, no cenabas, no. O sea, había veces que igual me tocó ver a muchas amiguitas que pues no, o sea, a veces no tenían y preferían pues no cenar hasta el otro día y así. En las gradas, la situación no es muy diferente. Las morras han ido arrebatando espacios en un mundillo de machos. Male, de la banda del Rojo, profundiza en el tema. Sí, obviamente al ser un sector nuevo o al ser algo nuevo, pues sí está como la cuestión de los ideales, de qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer, por ejemplo, de si te llevas una bandera o hacerla, el qué representa eso para ti. Si alguien quiere llegar a robártela, tú la vas a defender o solo la vas a dejar ir, o como ese tipo de cosas que hacen que un proyecto sea como más serio dentro de la banda. Obviamente sí hubo muchas cuestiones, hubo muchas preguntas, hubo sí, bastantes preguntas en el por qué se están haciendo, del por qué, hasta como el gente de decir de que queríamos dividir a la banda o cosas así, ¿no? Pero pues no es así, solo es darnos esa identidad y nada más. En muchas ocasiones, las mujeres tienen prohibido comportarse como hombres. Esas no son las formas. Las mujeres de verdad no se comportan así. Por último, en el periodismo deportivo es muy evidente la ausencia de espacios para ellas. Y cuando los hay, son atacadas por la audiencia. Un ejemplo es la periodista Marion Reimers, que a pesar de su currículum, es constantemente cuestionada. Como el usuario Mecte Amin.
Eres pésima narrando. O el usuario Gatiño Satánico. Agradezco que te hayan puesto un alto. Lo tenías merecido. Esta violencia no la reciben otros narradores con cierto tono de voz o con un pasado en esa empresa. Creo que ya sabemos de quiénes hablamos, ¿no? ¿Por qué crees que se les pida tanto a las mujeres una vez que llegan arriba? Digo, creo que lo tendremos que contestar los hombres, pero desde tu opinión, ¿no? ¿Qué crees que sea? ¿Por qué ese afán de juzgar y de checar, de meter al bar cada cosa que hacen ustedes? Porque en general hay una falta de credibilidad a la tarea que ejecutamos las mujeres, porque hay un desconocimiento de nuestras tareas, porque hay un doble rasero, porque eso significa también nuestra llegada a puestos de poder y hay miedo. O sea, ahora que México clasificó, por ejemplo, a semifinales de Copa Oro, o sea, yo escucho a muchos especialistas en deportes hablar de las jugadoras de la selección nacional con un desconocimiento preocupante. O sea, que si le sucediera a cualquier otra mujer con el deporte, los varones lo hubieran despedido ya. Las mujeres de buen comportamiento no pasan a la historia. Mickey Kendall.